doctora. Ok, buenos días. Nosotros somos el equipo 1 y pues vamos a volver a retomar un poco este tema de las infecciones de vías urinarias. Vamos a empezar con una pequeña introducción, un poco de historia, que dice que en Grecia clásica distinguían dos enfermedades de la vejiga, 4 eran de los riñones y 4 de las estrangurias. Y pues Hipócrates fue el primer médico que descubrió la importancia de la uroscopía. Igual nos habla de Avicena, que es un médico persa que ha dedicado todo un capítulo a los métodos de recogida de orina y el propio examen de orina. Y la medicina hindú hace referencias a las alteraciones de vías urinarias en los comentarios del Sukrota. Y también en el papiro de Ebers se encuentran indicaciones sobre alteraciones de las vías urinarias englobadas todas bajo el término iscuria. La siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar definiendo los conceptos básicos de infección urinaria. Se va a definir como una invasión microbiana del aparato urinario que va a sobrepasar la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped, produciendo alteraciones morfológicas o funcionales y una respuesta inmunológica que no siempre es evidenciable. Y pues los términos que anteriormente se usaban y que aún se siguen utilizando como pielitis, ureteritis, deberán ser sustituidos por unos más adecuados como si es en caso de que haya una infección parenquimatosa, se sustituye por pielonefritis o prostatitis si hay una infección de vías como cistitis, uretritis y con complicaciones pronósticas y terapéuticas distintas. La siguiente, por favor. Ok, hablando de la epidemiología de la infección urinaria, pues vamos a dar a entender que es la segunda causa de enfermedad infecciosa y se ha identificado posibles causas o factores predisponentes como el tipo de colonización en el intestino, la edad, el sexo, la raza, el nivel socioeconómico, los determinantes genéticos, la patología subyacente o la climatológica. Las infecciones de vías urinarias es un problema muy común que va a afectar alrededor de 8 a 10 millones de personas que llegan a consulta. Y estas infecciones de vías urinarias son solamente superadas por las infecciones de las vías, de las vías respiratorias, perdón. La siguiente, por favor. Ok, en los factores socioeconómicos y determinantes vamos a empezar hablando de la edad y el sexo, que como nos habla la bibliografía, es muy común que en la etapa temprana sean los niños que se ven más afectados, pero llegando a la adolescencia este factor se revierte y ahora son las mujeres las que tienden a presentar mayor infecciones de las vías urinarias. Como pueden observar en este cuadro, el grupo de edad o condición y en la otra columna la relación de hombre y mujer. Tenemos un recién nacido que es una relación 4:1, mayor en hombres, en preescolares que es 1:15, mayor en mujeres y en escolares 1:30, mayor en mujeres. Entonces, como les estaba platicando, en el primer año de vida son los varones que son más susceptibles a la infección de las vías urinarias porque hay mayor frecuencia en anomalías congénitas, principalmente en la uretra. Luego, esta prevalencia de anomalías congénitas hace que se produzca una obstrucción del flujo de orina y del 10 al 20% de los niños con infección de vías urinarias en los primeros 2 meses y aproximadamente en 1/3 de niños con infección presentarán reflujo vesicouretral. Y también se ha presentado que la circuncisión es un factor desencadenante o favorecedor, y hace que haya una infección de vías urinarias de un 10 al 20% en niños sin circuncisión. Ya en los niños más grandes y en adultos jóvenes, como les había platicado, la infección de vías urinarias ya es poco frecuente. Los 2 factores de riesgos principales en varones adultos de 20 a 50 años va a ser la homosexualidad y la actividad sexual.
y a partir de los 50 años la probabilidad de tener infecciones de las vías urinarias va a aumentar en el varón porque probablemente este varón presente hiperplasia de la próstata o alguna patología prostática que va a determinar que haya más frecuencia de infecciones de las vías urinarias. La siguiente, por favor. Creo que sigue Paul. No sé si está aquí. No, va mi compañero Rey. Ah, perdón, Orey. Bueno, eso sería todo de mi parte, gracias. Ok, voy a continuar yo porque tiene problemas de internet mi compañero. Y pues como les había platicado al inicio, ya en las mujeres se revierte este panorama y hace que las mujeres en una etapa de adolescencia sean principalmente las que presenten infección de vías urinarias, porque igual entran en la etapa reproductiva y obviamente su sexualidad tiene una vida sexual activa que va a aumentar esta incidencia. Y también tienen riesgo de presentar la presencia de bacteriura asintomática de un 3 al 6%. En la edad escolar, la prevalencia de la mujer es de 1% y ya a partir de los 20 años va a aumentar hasta un 5% y como les había dicho, también es relacionado al inicio de la actividad sexual. Y sigue un aumento aproximadamente del 1 al 2% por cada década de la vida. Del 25 al 35% de las mujeres entre los 30 y 40 años van a padecer una infección aislada y en un 20% las mujeres menores de 35 años van a experimentar una recaída. La incidencia aumenta en las mujeres posmenopáusicas, regularmente después de los 60 años, y más del 20% presentarán bacteriura asintomática. Un factor de riesgo igual es el embarazo, porque causa un problema obstructivo y perdón. Y del 3 al 4% tienen a desarrollar bacteriuria y del 20 al 40% pielonefritis. La siguiente, por favor. Bueno, en ancianos de ambos sexos, la bacteriuria supera el 25% de la población. Cuando es portador de un catéter vesical, también va a aumentar el riesgo. En pacientes con sondas derivadas a sistemas de drenaje cerrado por un periodo de 4 días, tienen del 10 al 20% de incidencia en comparación con el 100% si es más de 30 días. Y en factores socioeconómicos, también la bacteriuria en mujeres embarazadas de bajos recursos es más frecuente. Hay más incidencia de infecciones de vías urinarias en países menos desarrollados y mayor prevalencia en países con climas húmedos tropicales. Ok. En los pacientes con isohemaglutinas anti-B son menos susceptibles a la infección urinaria que los grupos B y AB que carecen de isohemaglutinas anti-B. Y pues no se ha establecido relación entre estos grupos sanguíneos ABO y la facilidad de disponer a sufrir mayormente adherencia bacteriana. Y pues ahí hay un cuadro donde habla de la epidemiología de la infección de vías urinarias dependiendo del grupo y edad y sexo. Y pues, hablando un poco de ello, es en niños mayores de 1 año, pues los factores de riesgo va a ser el prepucio, las anomalías anatómicas, lo que les había explicado anteriormente, que por presentar anomalías congénitas, estos niños son más
predisponentes a presentar infecciones urinarias, pero ya en la adolescencia es donde se revierte el papel y ahora son las mujeres las que presentan mayor frecuencia de infección de vías urinarias por el inicio de la vida sexual activa. Bueno, la siguiente, por favor. Factores predisponentes o de riesgo, de tipo local, tenemos, por ejemplo, la contaminación, el reflujo vesicoureteral, el cateterismo, enfermedades urinarias, alteraciones en características de la orina pH y procesos obstructivos de las vías urinarias y también factores extrínsecos. En este caso sería el embarazo. Y en general es presencia de trastornos renales metabólicos como nefropatías, tóxicos como dosis excesivas de medicamentos, en este ejemplo la fenacetina, y causas inmunológicas como una glomerulonefritis, inmunodeficiencia y diabetes. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora sí va mi compañero Paul. Sí, pues bueno, como ya habíamos comentado, pues estos factores de riesgo, pues ya los había comentado mi compañera. Pues es el inicio de actividad sexual, un pH vaginal alto, tipo de grupo sanguíneo B y A y B, un fenotipo del grupo sanguíneo P1, una elevada densidad de receptores para Fimbriae, incontinencia urinaria o fecal, menopausia y posmenopausia, estado de inmunodepresión o inmunocompromiso con aquellos pacientes que tengan diabetes o SIDA, alteraciones anatómicas del tracto urinario, reflujo vesicoureteral, procesos obstructivos, malos hábitos higiénicos, uso de ropa inadecuada, falta de protección menstrual, métodos de protección anticonceptiva, una irritación física de la vagina y en el coito, que prácticamente por la profundidad de la práctica sexual puede, en la cavidad uterina puede lo que es una irritación de estas por partes y poder penetrar una infección del tracto urinario. La siguiente, por favor. Bueno, y existen tipos de la terminología, que es una infección del tracto urinario, pues es la presencia de microorganismos infectantes y este sobrepasa la capacidad de mecanismo de defensa del huésped y lo que produce una alteración morfológica o funcional y a veces una respuesta inmunológica. Con una bacteriuria, pues es la presencia de bacteria en la orina y cuando es significativa, pues hay un recuento de bacterias igual o superior a 100.000 unidades de formación de colonias por mililitro o cualquier cantidad si la orina ha sido obtenida por una punción suprapúbica, que posteriormente se va a explicar en lo que es la fisiopatogenia de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Y pues bueno, por último, aquí hay una tabla en lo que nos da ciertas modalidades clínicas con ciertos valores en los que nos va a dar una presencia de infección del tracto urinario, como son la cistitis, pielonefritis y algunas infecciones complicadas. Y en la infección urinaria, como ya había dicho, que puede ser igual o mayor a 100 unidades formadores de colonia por mililitro. Y en una prostatitis aguda, pues va a ser cualquier recuento de enterobacterias, igual va a ser mayor con una función suprapúbica. La siguiente, por favor. Y bueno, eso es todo. Bueno, hola a todos, buenos días. Yo les voy a seguir hablando acerca de la clasificación que van a tener la presencia de una infección en el tracto urinario. Para denominar una bacteriuria vesical, tenemos que tener la presencia de gérmenes en la orina, que son obtenidos a partir de un cateterismo vesical o, en el caso que no se pueda realizar un cateterismo vesical o no esté indicado, una punción suprapúbica para poder recolectar bacterias. También la bacteriuria del tracto urinario alto, esta va a ser una presencia de bacteria en la orina recogida directamente de la pelvis renal o del uréter, para diferenciarlas.
Después yo les voy a hablar acerca del síndrome miccional. El síndrome miccional está caracterizado por un cuadro que se manifiesta con poliaquiuria, disuria, síntomas como estranguria, enuresis y tenemos vesical. Con esto podemos determinar que es un síndrome miccional, del cual no se debe confundir con el término cistitis, porque esta es una suma de distintas manifestaciones clínicas que se presentan. Después vamos a hablar de la cistitis bacteriana y abacteriana. En el síndrome miccional con la bacteriuria vesical, que puede estar asociado a una piuria y a veces a hematuria. El síndrome miccional en ocasiones puede presentarse sin bacteriuria. La que sigue, por favor. Bueno, ahora para clasificar correctamente a la pielonefritis bacteriana aguda, es una inflamación infecciosa del parénquima renal y de la pelvis renal, que va a ser caracterizado por un dolor lumbar, fiebre, escalofríos, síntomas de cistitis, náuseas y vómitos. Pues como tal, como va a ser una infección aguda a la parte del riñón, va a atacar el estado general y van a tener manifestaciones de un estado tóxico. Bacteriuria, bacteremia y piuria. En ocasiones vamos a tener hematuria en la orina, es lo que vamos a recolectar para poder determinar que es una pielonefritis bacteriana aguda. Ahora, una nefritis intersticial es una enfermedad inflamatoria crónica que sucede en las vías urinarias, afecta específicamente al intersticio renal y a los túbulos. La que sigue, por favor. Bueno, ahora la Sociedad Mexicana de Urología tiene distintas clasificaciones que nos van a servir para enfocar el tratamiento. La infección del tracto urinario no complicada, también conocida como cistitis, pielonefritis no complicada, que sería una segunda categoría. Tercera categoría, una infección del tracto urinario complicada con o sin pielonefritis. A veces se puede combinar, así que es importante. La cuarta categoría es una sepsis urinaria, la quinta es una eretritis y la sexta, formas especiales como lo son la prostatitis, epidemitis y orquitis. Bueno, y enfocándonos más a la pielonefritis, que es uno de los más importantes, la pielonefritis se va a dividir en categoría 1, que es una pielonefritis aguda, no complicada, que sucede en mujeres. Categoría 2, pacientes con factores médicos agravantes. La categoría 3, pielonefritis con factores corregibles. Y la 4, pielonefritis con factores no corregibles. Esto va a ser importante porque esto va a ser nuestras sospechas que van a enfocar nuestro tratamiento y el seguimiento que vamos a tener. Y también a partir de esos factores de riesgo que se presentan y las clasificaciones, vamos a ver cuál va a ser el pronóstico que va a tener los pacientes. Aquí sigue, por favor. Bueno, ahora hay una clasificación propuesta por Delate y Del Río para la infección del tracto urinario. Esta clasificación está enfocada en una infección parenquimatosa y una infección del tracto urinario. Si nos enfocamos en específico en la infección del parenquimatosa, van a haber dos, que es asintomática y sintomática. Las infecciones asintomáticas, como tal, de la infección parenquimatosa, no van a ser complicadas. En cambio, cuando sí presentan sintomatología que ya fue mencionada anteriormente, como un disuria, tenesmo y manifestaciones del síndrome miccional, bueno, pues se va a dividir de manera aguda y crónica. En dado caso que sea aguda, pues se va a resolver de manera progresiva a partir de unos cuantos días. En caso que sea crónica, bueno, pues puede enfocarnos a que sea una complicada. Esto en la infección parenquimatosa. La infección del tracto urinario igual se va a dividir entre sintomática y asintomática. La asintomática va a tener un cuadro agudo que puede a veces volverse crónica, y la asintomática pues puede tirar a no complicada a complicarse. La que sigue, por favor. Bueno, y para terminar, tengo que exponerles la clasificación de Kate. La clasificación de Kate es una infección urinaria sintomática, una infección urinaria sintomática, y cuando hay recaída, que sería la categoría 3, y reinfección, la categoría 4. Muchas gracias por su atención. Bueno, continuando con el tema, seguiría lo que es vías de entrada de la bacteria. ¿Puedes darle clic, por favor, Jay?
Vamos a tener lo que son la vía ascendente. Esta nos dice que es la más frecuente, normalmente dada por una enterobacteria, que sería la E. coli, del área rectal. Esta nos dice que va a invadir desde la uretra y comienza a multiplicarse. Las bacterias aquí van a penetrar en la uretra tras pequeños traumatismos químicos, mecánicos o instrumentaciones. Siguiente, Jay, por favor. En el caso de la vía hematógena, vamos a tener que es la menos frecuente, donde van a haber gérmenes involucrados como la salmonela y el histoplasma dubosi. Aquí menciona que las infecciones por esta vía van a ser causadas con frecuencia por abscesos rectales y perinefríticos. En el caso de la vía linfática, dice que va a ocurrir muy probablemente por algunos gérmenes que emigran a través de los linfáticos rectales y del colon hacia la próstata y vejiga en el hombre, y de los linfáticos periuterinos hacia el aparato urinario de la mujer. También menciona otro que es por diseminación por contigüidad. Esta va a ser condicionada por abscesos intraperitoneales o comunicaciones entre el tracto digestivo a la vía urinaria. Siguiente, por favor. Vamos a tener en el tema de virulencia de la bacteria, que la virulencia es la capacidad de un organismo para expresar uno o varios mecanismos a través de los cuales podrá minimizar o evitar los mecanismos de defensa del propio huésped y causar con ellos una infección. Los mecanismos llamados factores de virulencia van a ser capaces de evadir o inactivar los mecanismos naturales de defensa, como se mencionó. Se dice que un patógeno de vías urinarias es capaz de expresar varios factores y que dos organismos diferentes pueden poseer los mismos factores. En vamos a tener dos tipos, que son de invasión y de supervivencia. En la invasión vamos a tener la colonización. ¿Puedes darle clic, por favor? En la colonización vamos a tener que para que las bacterias tengan un asentamiento en las estructuras del aparato urinario, va a depender principalmente de las adhesinas. En el caso de la penetración, siguiente. En el caso de la penetración, interviene el sistema inmunológico del huésped para responder de una forma rápida ante la agresión bacteriana y depende en alto grado del lugar de acción del microorganismo. Siguiente. En lo que es la multiplicación, va a ser un proceso que en la mayoría de los casos de infección urinaria se da en una forma muy rápida, a la cual se le va a llamar progresión geométrica. Siguiente. Y en lo que es invasión, por último, vamos a tener la lesión, la cual va a favorecer en la célula uroepitelial su colapso, muerte y descamación, resultando una microulceración que favorecerá la penetración y la diseminación de los microorganismos. Siguiente. Bueno, y vamos a tener por parte de la supervivencia, que sería el segundo mecanismo, la resistencia a los antibióticos. En esta menciona que es de las más importantes, ya que si la bacteria desarrolla resistencia, se afecta la eficacia del tratamiento. Esta resistencia va a ser dada por condición propia de los gérmenes o adquirida durante la infección. Vamos a tener tres formas en las que la resistencia se va a desarrollar. Una de ellas es la degradación enzimática, en la cual va a estar la síntesis de la beta-lactamasas, la síntesis de adeniltransferasas y las fosfotransferasas. Siguiente. En la segunda vamos a tener la modificación del punto diana, principalmente presente en los macrólidos, inolonas y liposaminas. Siguiente. Y por último, la tercera, que sería la creación de una vía metabólica alternativa, principalmente en las sulfamidas y trimetoprim. Siguiente.
Dentro de los principales factores de virulencia de la bacteria, vamos a tener las adhesinas, las cuales van a estar entre las fimbrinas y las ligandinas. Mencionan que las fimbrias van a estar divididas en dos, la manosa sensible y la manosa resistente. Vamos a tener mayor importancia en las sensibles, ya que tienen gran cantidad de neuropatógenos, como la E. coli, Klebsiella, Enterobacter. En el caso de la E. coli tenemos 3 subtipos que son el P, S y F. Acá se señala el P, ya que es el más frecuente en las vías urinarias, y estos pueden encontrarse en la pared de la célula como los gram positivos, y se les denomina adhesinas superficiales, o bien al final de los apéndices filiformes denominados fimbrias, como es el caso de los gérmenes gram negativo. En las ligandinas, estas se considera la adhesión fimbriada responsable de la fase invasora y a la adhesión afimbriada responsable de la fase de colonización. Okay. En el caso de las hemolicinas, enzimas, estas dice que van a ser las que rompen las membranas de los eritrocitos y se les conoce también con el nombre de hemotoxina. Otro clic. Bueno, en la inulina proteasa, la producción de ureasa, por ejemplo, le permite a la bacteria obtener un recurso energético que le permite sobrevivir en la orina, y la síntesis de hemoglobina proteasas inactivan la acción de los anticuerpos naturales excretados en las vías urinarias. Siguiente. En el caso de las leucocidinas, aquí va a haber una expresión de las leucocidinas por la bacteria, la cual favorece la lisis de los leucocitos polimorfonucleares. Siguiente. Sí, 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 te escucho. Sí, Hugo.
Doctor, yo tenía una duda ahí. Es que mencionaba que, que la osmolaridad alta era un factor de protección a las infecciones, pero en otro párrafo también decía que la osmolaridad baja era un factor de protección. Entonces, ¿la osmolaridad alta es factor de protección contra la infección? Contra algunas bacterias, pero siempre que hay mayor elementos, mayores factores de solutos sobre los solventes y sobre la misma osmolaridad, siempre va a favorecer a las infecciones. Siempre. Acuérdense de eso. Entre menos densa sea la orina, las posibilidades de que haya menos precipitación y menos nucleación y menos cristalización, menos elementos para que puedan favorecer la infección, pues eso nos va a dar como protección a nuestro organismo. También el pH. Son muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta, no nada más uno. Y la agresividad de la bacteria, todo eso. Ok, gracias, doctor. Sí, de nada. Pues, de hecho, vamos a hablar de esos mecanismos. Vamos a hablar los mecanismos de defensa de la orina. Sí, la siguiente. Eso es lo más importante. Ajá. Bien, en ese cuadro tenemos básicamente los mecanismos que existen, ¿no? En todo el tracto urinario. Desde la misma orina, los vesicales, las renales, los prostáticos, los sistémicos y también genéticos. La siguiente, por favor. Pues bien, son las mismas propiedades físico-químicas de la orina las que van a ya sea impedir o permitir una infección urinaria. Básicamente, el pH es un factor para contraer una infección urinaria. Entonces, cuando el pH se eleva, se hace más proclive a que las bacterias colonicen el tracto urinario. En cambio, un pH ácido va a hacer que las bacterias no se reproduzcan. La osmolaridad, ya lo comentaba la compañera, sí, entre más elevada sea la osmolaridad, más difícil va a ser una infección bacteriana. Los niveles de glucosa también, cuando se elevan, también crean un ambiente nutricional ideal para que la bacteria se reproduzca, al igual que la urea y los ácidos orgánicos. Bueno, pero vamos a verlos ahora, Carlos, ¿sí? También es importante decir que el pH favorece para el desarrollo de algunas bacterias enterocolíticas, como son las que producen un pH alcalino, pero también hay bacterias que se reproducen a nivel de pHs ácidos. No nada más es, también facilita el pH ácido el desarrollo de ciertas bacterias, que es menos frecuente, ¿no? Las más frecuentes son las que sobreviven en un pH alcalino. Gracias, doctor. La siguiente, por favor. Pues sí, lo que decía el doctor es cierto. Hay bacterias que sobreviven en bacterias, en ambientes ácidos, ¿no? Todos los patógenos tienen un pH óptimo para el desarrollo. Por ejemplo, el pH para el E. coli está entre 6 y 7, es decir, está entre ácido y un poco alcalino. Lo que decía el doctor, sí. La E. coli se desarrolla en un ambiente ya sea ácido o alcalino. El Proteus mirabilis es un poco mayor, entre 6,8 a 7,5. Tiene es más alcalino, ¿no? Su ambiente. De manera tal que la acidificación de la orina con sustancias como metionina o el ácido ascórbico, que son ácidos, son como mecanismos protectores, ¿no? Para evitar una posible infección. También se dice que las dietas hiperproteicas hacen que el pH urinario sea bajo y por lo tanto las infecciones sean menos recurrentes.
La siguiente. La osmolaridad urinaria. Pues bien, esta dice, las condiciones más desfavorables desde un punto de vista físico-químico para que una bacteria se desarrolle son una orina ácida, menor de 6, y concentrada, es decir, que tenga más de 600 miliosmoles sobre litro para que sea como que protectora, ¿no? La siguiente. La concentración de glucosa. Pues bien, cuando el umbral de glucosa en orina se eleva, esto va a hacer que las bacterias que normalmente colonizan el tracto urinario tengan nutrientes necesarios para crecer, ya que en un ambiente en donde no existan tantos nutrientes disponibles, las bacterias simplemente no se van a reproducir. Contrario es cuando la glucosa se eleva, es cuando las bacterias se comienzan a nutrir y a multiplicar. Por ejemplo, normalmente la E. coli, durante su fase de crecimiento y desarrollo, agota la cantidad de glucosa en forma rápida, pero si resulta que la concentración de glucosa es alta, su fase de crecimiento se prolonga, favoreciendo su desarrollo. La siguiente, por favor. La concentración de urea igual contribuye a una orina hiperosmolar, ya que cuando hay un contenido alto de urea, la orina resulta inadecuada para el desarrollo bacteriano. La siguiente, por favor. Pues bien, los mecanismos de defensa vesicales. Esto es más que nada cuando hablamos de cuando la orina no permanece en un estado de estasis, sino que siempre hay un flujo de orina, las bacterias van a arrastrarse por esa corriente. Entonces, el vaciamiento vesical es un mecanismo que mantiene el menor número de bacterias en vejiga, por el simple hecho de que la corriente las arrastra, ¿no? La siguiente, por favor. También van a haber ciertos protectores, como lo es la proteína de Tamm-Horsfeld, también llamada como uromodulina. Esa proteína se produce en el riñón, ¿sí? En las células renales. Atrapan bacterias con fimbrias MS y actúan como filtro que impide el acercamiento a los receptores de la célula epitelial. Es decir, sirve como un aislante, ¿sí? Para las bacterias. Es la proteína más abundante en la orina y la principal constituyente de los cilindros urinarios, ya que puede funcionar como un, ¿cómo se dice? Un absorbente, ¿sí? Sí. Por eso puede llegar a formar cilindros. Es producida por la extremidad ascendente gruesa del asa de Henle y no es producida por el epitelio vesical, pero sí puede recubrirlo a medida que ésta se produce en el riñón y se transporta, ¿no? Por medio de la orina hacia el epitelio vesical y a lo largo de toda la uretra, los ureteros, perdón. La siguiente lámina, por favor. También tenemos los glucosaminoglucanos, que tienen también una importancia, ¿no? En cuanto a las infecciones, ya que al ser moléculas cargadas negativamente, van a impedir la adhesión en las paredes del tracto urinario. Estos son, por ejemplo, como el ácido hialurónico, los condroitosulfatos, heparansulfato, heparina, queratansulfato. Al aumentar el campo electronegativo de la célula epitelial, evita la adhesión y con ello pues previene la adhesión bacteriana a la pared vesical. La siguiente, por favor. También se habla de la glicoproteína 1, que igual sirve como aislante para las fibras tipo 1
y tipo P, que a diferencia de la Stern-Horstal solamente atrapa fimbrias MS. También hay inmunoglobulinas como la A secretora que actúa bloqueando los terminales químicos de las fimbrias MS y MR. Estas se originan de la uretra y la vejiga y al parecer de las células linfoides de la lámina propia, de la mucosa. La siguiente, por favor. Y eso ha sido todo de mi parte. Gracias. Ok, continuando con los mecanismos de defensa. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, Sí. se escucha. Gracias. Sí. Entonces, continuando con lo que son los mecanismos de defensa, cabe, ok, bueno. Hablamos de que, recordemos que el primer mecanismo de defensa, al menos en varones, es la longitud de la uretra, que es un poco más, larga que la femenina. Esto en el caso, pues, de los varones, ¿no? Y otra es el líquido prostático, el cual va a secretar un factor antibacteriano debido a sus niveles altos de zinc, aparte de, pues, otros componentes que tienen, como la espermina, la espermidina. Siguiente, por favor. Otros mecanismos de defensa es el mecanismo sistémico. El mecanismo sistémico consiste en dos mecanismos, que van a ser los mecanismos celulares y los mecanismos humorales. En cuanto a la respuesta celular o mecanismo celular, nos habla de la detección quimiotáctica de las células del huésped ante la agresión bacteriana. Estas células, al detectarlos, envían a las células fagocitarias al lugar de la infección y así pues las bacterias son controladas. En cuanto a la defensa humoral, se refiere a la síntesis de inmunoglobulinas específicas. Esto va a formar lo que es el complejo antígeno-anticuerpo y va a ocasionar la neutralización del agente agresor. Siguiente, por favor. En cuanto a los mecanismos de defensa, no falta. ¿Puedes regresarlo tantito, por favor? Ok. Aquí falta mencionar un mecanismo que sería el mecanismo de defensa genético, que básicamente se basa en los carbohidratos que van a estar presentes en los eritrocitos y algunos tejidos epiteliales, formando lo que es el urotelio. Y pues de esta manera, pues el cuerpo o la zona se defiende de. Algo que me pasó mencionar o no escuché bien si mi compañero lo mencionaba, era de que en el riñón pues no van a haber sí, barreras antiadherentes que ayuden, como en la vejiga, a que las bacterias no colonicen. Entonces, por esto son mucho más, bueno, sí, a que no colonice, por eso existen estos mecanismos. Aparte de que pues el riñón va a tener lo que es la médula y corteza y pues las infecciones se van a encontrar de manera más frecuente en lo que es la médula. Esto pues debido a la elevada osmolaridad, un bajo pH y pues eso sí lo mencionó mi compañera. Ya, por favor, siguiente. Gracias. Ahora, en cuanto al diagnóstico, van a haber ciertos síntomas, van a haber la sintomatología, perdón, clínica de las IBUs o infecciones de vías urinarias van a ser características en aquellas infecciones agudas. Pero cuando estas manifestaciones no son agudas, se pueden y se encuentran en otras partes del tracto urinario, no es tan fácil determinar el sitio donde la infección de donde la infección se encuentra. Entonces nos dice que los síntomas de las infecciones de vías urinarias pueden agruparse en 4 grandes síndromes. Primero va a ser el síndrome miccional, el síndrome doloroso, el síndrome febril y el síndrome urinario. Los síndromes pueden ser fácilmente determinados en adultos, pero en niños ya son un poco más costosos de diagnosticar o de identificar.
Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, comenzamos con lo que es el síndrome miccional. El síndrome miccional va a ser un síndrome que va a estar presente en todas las infecciones bajas. Puede ser, nos menciona la literatura que es muy frecuente en la prostatitis y que también puede observarse en algunos casos de pielonefritis. Los síntomas que este va a presentar van a ser la poliaquiuria, la disuria, tenesmo, nicturia, estranguria, ardor o dolor miccional y también la enuresis. Nos menciona que puede presentarse tanto en varones como en hombres, tanto en hombres como en mujeres, y que puede presentarse sin necesidad o sin o sin una infección. Esto puede ser debido a disnergia del detrusor, modificaciones del flujo miccional, entre otras patologías como la prostatitis, no, perdón, como alteraciones de las funciones urodinámicas, alteraciones en el trígono o cistitis intersticial, entre otras. Siguiente, por favor. En cuanto al síndrome doloroso, va a ser característica en la afectación de órganos y glándulas, y nos menciona que el dolor va a ser un dolor lumbar o en el flanco y en el ángulo costovertebral, la imagen que tenemos ahí va a ser característico de un paciente con este síndrome. Nos dice que es sensible a la puñopercusión y a la palpación de la zona renal. También puede verse en enfermedades como pielonefritis y la prostatitis. Siguiente, por favor. El síndrome febril. Bueno, este síndrome difícilmente pasa desapercibido, pues por lo mismo que se presenta un cuadro de fiebre y va a ser frecuente o más bien va a ser característico de una infección renal, en la prostatitis aguda y en la orquiepididimitis. Se va a encontrar también en infecciones complicadas con procesos obstructivos y la fiebre característica de va a ser mayor a 38 grados Celsius. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la sintomatología clínica de la infección urinaria, nos dice que va a ser el conjunto de variaciones en el aspecto físico de la orina, que va a ser el síndrome urinario. Y pues cuando nosotros hagamos la anamnesis de permítame un momento, por favor. Ok, debemos de preguntar acerca de las fechas de episodios anteriores, si es que se han presentado, y cuáles han sido las manifestaciones que se han presentado con esto. Es decir, nosotros como médicos debemos de hacer una anamnesis detallada tanto de los síntomas que nuestro paciente presenta, como pues de los padecimientos anteriores que presentó, ya que pueden haber recidivas. Nos menciona que en el olor puede ser un olor amoniacal o un olor fétido, y pues estos van a ser el fétido característico de bacilos coliformes y pues el amoniacal de los geurolíticos. A la vista nosotros podemos observar cómo pierde su color brillante y pasa la orina a ser de color turbia o mate. Y en cuanto a la exploración, bueno, nosotros debemos de buscar de forma exhaustiva y ver de forma exhaustiva ya sea en el área renal o de manera completa en el área genital. Siguiente, por favor. En este cuadrito hay unos datos que nos pueden ayudar a hacer una anamnesis urológica completa en cuanto a las infecciones urinarias. Como mencionamos anteriormente, es necesario preguntar acerca de las fechas de episodios anteriores, si se ha dado el caso de que anteriormente ha tenido infecciones urinarias, cuáles han sido las manifestaciones clínicas que éstas han presentado, si hay una existencia de cuadros febriles para precisamente darnos más ideas de que esta es una infección urinaria, si el paciente sabe qué tipo de bacterias lo causaron, es decir, si el paciente se atendió como tal ese cuadro y cuáles son
y si se hizo los estudios correspondientes, la actividad sexual, que ya sabemos que es un factor de riesgo que predispone a las infecciones urinarias, el empleo de dispositivos intrauterinos, la presencia de datos de estreñimiento crónico y los divertículos del colon, trastornos neurológicos, si hay algún antecedente de alguna cirugía vesical o pélvica, por lo mismo de la manipulación en esa zona que pueden ocasionar infecciones también, si no se lleva una correcta sepsis y antisepsis, el antecedente de instrumentación neurológica repetida, los resultados de exámenes efectuados, los tratamientos administrados, contemplando su tolerancia, efectividad y evolución para poder pues tratar la infección urinaria que en ese momento el paciente esté presentando. Siguiente, por favor. Bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, nos queda un minuto, menos de un minuto. Bueno, buenos días, doctor. ¿Continúo? Buenos días, Wilda. Sí. Ok. Bien, a continuación pues hablaré acerca de lo que es la exploración física en estos pacientes que presentan infecciones en vías urinarias, de las cuales pues vamos a dividir respecto a su sexo, mujeres y hombres. En las mujeres pues debe de efectuarse siempre un examen ginecológico adecuado en el cual se pueda ver y observar si hay dolor a la palpación, alguna clase de prolapso de la vejiga rectal o propio del cuello uterino. También de igual forma buscar alguna clase de infección, evidencia de vaginitis, la evaluación adecuada de los músculos del piso pélvico. Ante ello, pues van a existir pruebas de incontinencia de esfuerzo, como la de Bone y Marshall, y pues palpación en los puntos renales posteriores que pueden referirnos dolor y también irradiación. En el varón, pues va a resultar indispensable una evaluación correcta de la próstata, así como características de la región perianal y el perineo. La observación de presencia de algunas alteraciones de tipo neurológico, buscando dolor a la palpación, o si se irradia hacia qué puntos, y pues qué tan doloroso es el síntoma que nos está refiriendo el paciente. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo que sigue después de una buena exploración, pues va a ser la ayuda de aquellos diagnósticos que nos ayuden a determinar tanto qué tipo de infección se está presentando, qué agente es el que lo presenta. Y además, pues vamos a tomar en cuenta 3 puntos importantes, como va a ser la toma de la muestra, un examen de sedimentación e incluso el urocultivo, que nos van a ayudar en esta clase de enfermedades o patologías para determinar pues qué agente es el que lo causa. En la toma de la muestra va a representar una importancia capital para la determinación de la infección. Debemos tomar en cuenta que en este examen va a ser muy prioritario ver si hay alguna clase de contaminación que pueda alterar los resultados que nos vayan a arrojar. Para ello, pues hay que observar si existe contaminación por los genitales externos, en cateterismo vesical, y si existe esto, pues hay que decirle a los pacientes pues que de qué manera apropiada tienen que realizar todo el examen. Esto se tiene que ver con un buen aseo, el chorro determinante que nos va a ayudar a saber qué agente es el que causa la infección y que pueda nuestros resultados ser lo más óptimos, pues va a ser el chorro medio, que va a ser una recolección de la muestra preferente en el lugar donde sea procesada. En este punto, pues hablamos de si el examen se está realizando en un laboratorio, en su mayoría, o es más frecuente que se le pida al paciente realizarlo ahí, pero si en dado caso el paciente no se puede presentar en el laboratorio, pues puede mandar la muestra, pero sí explicarle de qué manera va a ser
todo el procedimiento para pues, que el examen dé buenos resultados. Explicar al paciente detenidamente el procedimiento, pues para evitar la contaminación que ya les había mencionado, que puede alterar los resultados. El aseo de genitales con solución antiséptica, muy importante. Un enjuague de dicha solución, suministrar el recipiente estéril de boca ancha y decirle al paciente pues, que en este recipiente, al depositar la orina, debe de evitar la mayor medida de contacto entre el recipiente y el paciente, tanto en sus manos como los genitales, pues que pueda contaminar todo el área del recipiente y después alterar consecutivamente todo el resultado. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, para determinar igual esta clase de muestras, pues existen factores que nos van a ayudar a determinar qué clase de pacientes, para qué muestras o cómo obtener toda esta recolección. Existen bolsas recolectoras, la sonda y punción suprapúbica. Las bolsas recolectoras pues van a ser de mucha ayuda en pacientes seniles y recién nacidos. El aseo en genitales es prioritario para evitar contaminación. En estas bolsas pues se tiene que hacer un cambio cada 30 a 40 minutos y en los niños pues hay que cerciorarse que el pañal esté seco y llevarlos hidratados. De igual forma, para poder obtener una micción en los recién nacidos pues existe el reflejo de los músculos paraespinales que nos van a ayudar a la obtención de una micción en ellos. En la sonda, pues debe de realizarse pues el personal que sepa poder hacer todo el procedimiento de manera adecuada y que esté capacitado en el conocimiento de la utilización de la sonda. ¿Por qué? Porque después pueden existir complicaciones, infecciones o que pueda ocasionar alteración si existe esta toma de muestra. En la punción suprapúbica, pues se realiza en recién nacidos. La bolsa recolectora, si esta está fallando y no nos ayuda a determinar el agente causal o no nos está sirviendo ese tipo de método. La toma directa de la orina de la vejiga a través de la punción, pues va a ser el procedimiento y pues la técnica inesiva, por lo que requiere el personal capacitado y asepsia del tipo quirúrgica para evitar toda clase de complicaciones más adelante. Y en el niño es fácil, sobre todo cuando la vejiga está llena y ya rebasa el hueso púbico y efectuando la punción por arriba de este. En el adulto esto no se da y por lo que a veces tendrá que realizarse con la ayuda de técnicas de ultrasonido, pues para poder hacer un procedimiento adecuado y correcto. Bueno, a continuación creo que sigue mi compañero, pero no sé si vamos a continuar o... No, continuamos mañana porque tenemos que terminar ya tenemos 3 días más, yo creo que hasta el miércoles o martes y hacemos un repaso miércoles y jueves y ya el viernes es el examen. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Y si hay alguna duda, pues lo resolvemos. Gracias, doctor. Entonces, mañana tenemos clínica. Gracias, doctor. Estén bien. Buenos días. Bien.